Ahí pueden ver bien mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar choque hemorrágico enfocado pues en politrauma y en ortopedia. Entonces, para el contenido vamos a hablar de introducción, la definición, la epidemiología, la etiología, fisiopatología, las fases, evaluación y clasificación del shock hemorrágico y pues manejo y el algoritmo de manejo. Claro, no declaro ningún conflicto de interés. Entonces, para introducir este tema, me parece interesante traer a colación la parte pues de la historia. Entonces, tenemos que en 1575, en el siglo XVI, el cirujano francés Ambroise Paré describió un estado premonitorio a la muerte llamándolo conmoción inicialmente, asociándolo principalmente a caídas o lesiones o traumatismos graves. Posteriormente, en 1936, eh, se dio a conocer el investigador Hans Seyle en la Universidad de McGill y él demostró que el síndrome general, que era un síndrome general de adaptación y que comenzaba con una etapa de shock. Él experimentó con modelos animales y él logró demostrar que esta fase inicial de shock estaba profundamente ligada a la reacción de estrés y la insuficiencia suprarrenal aguda. Estos fueron pues las primeras acotaciones pues en la parte histórica del shock hemorrágico. Bueno, el shock hemorrágico se define como un estado patológico donde existe una pérdida sanguínea importante y rápida que se asocia a una hipoperfusión tisular e hipoxia tisular, donde va a haber un aporte insuficiente de oxígeno, los sustratos metabólicos esenciales que son necesarios para la integridad tisular y el adecuado funcionamiento de estos órganos vitales se va a ver comprometido y esto está presente cuando la presión arterial sistólica es menor o igual a 90 milímetros de mercurio en un paciente pues con una pérdida sanguínea debido a un traumatismo. En el shock hemorrágico, la hipoxia celular va a estar desencadenada principalmente por la hipovolemia secundaria pues a la hemorragia, va a haber una caída del retorno venoso y un gasto cardíaco disminuido y pues el mantenimiento prolongado de este estado, si no actuamos rápidamente, va a provocar una falla orgánica múltiple y un shock irreversible. Entonces, aquí tenemos también el Injury Severity Score mayor a 16, la hipotensión, como les venía diciendo, menor a 90, una escala de Glasgow menor a 8, acidosis con un déficit de -6 y un nivel de lactato de mayor a 2,5, una coagulopatía con unos tiempos de coagulación prolongados, un PTT mayor a 40, un INR mayor a 1,4 y pues pacientes mayores a 70 años. Acá en la parte de la incidencia, pues tenemos que hasta el 13% de los politraumatizados tienen una tasa de muerte del 8%, que en la etiología más frecuente del politraumatismo tenemos el choque hemorrágico y es el más frecuente de todos los tipos de choque en estos pacientes politraumatizados. Tenemos también que el 80% de muerte se da intraoperatoriamente y el 50% de las muertes se da en el primer día de hospitalización después del trauma. Por eso es tan importante la primera hora o la hora dorada para evitar esta mortalidad. La principal causa de muerte es en pacientes de 15 a 44 años y es por accidentes de tránsito o caídas de altura. Fisiopatológicamente, entonces, primero va a estar la coagulopatía aguda del trauma, entonces esa coagulopatía va a ser causada por el impacto violento que va a ocurrir en los primeros minutos. Entonces, primero sucede el trauma, se va a activar más masivamente este sistema pues, de coagulación, va a generarse un pico descontrolado de trombina y el cuerpo va a intentar defenderse de una trombosis masiva pues en los órganos y se va a activar la proteína C que va a inactivar los mecanismos que frenan la fibrinólisis y el paciente va a entrar en una coagulopatía de consumo e hiperfibrinólisis. Entonces, lo que va a pasar es que los coágulos que se forman para pues detener el sangrado se van a destruir de inmediato y el paciente pues va a disolver como sus propios coágulos y va a estar pues en una de la tríada de la muerte que es la coagulopatía.
Tenemos también que hay un daño tisular, entonces este va a representar pues un impacto metabólico en los tejidos, entonces por lo menos si hay un daño muscular, un daño óseo, si hay una fractura expuesta en el fémur o una fractura inestable en la pelvis, entonces todo esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a producir una lesión endotelial. Esto va a aumentar esta permeabilidad de los vasos y a perpetuar la hipoxia tisular, desencadenando directamente el shock. Y pues ya en la parte de la hemorragia tenemos que, pues esta es la vía mecánica donde nosotros intervenimos, que va a interactuar la pérdida de sangre y pues lo que nosotros le hacemos al paciente. Entonces la pérdida real pues va a causar hipovolemia y va a haber una pérdida directa de los factores de coagulación y las plaquetas. Entonces, esta falta de perfusión va a generar acidosis, hipotermia, hiperlactatemia y pues alteración de otros de los metabolitos que vamos a mencionar pues posteriormente. Y pues puede haber también hipocalcemia porque pues el calcio es uno de los factores importantes de la coagulación, o sea, es eh, una enzima, pues un metabolito importante para la parte de los factores de coagulación y pues va a haber esta parte de la coagulopatía. Acá es súper importante tener en cuenta que en el momento de la reanimación, pues si infundimos demasiados cristaloides al paciente, pues vamos a causar una hemodilución o una anemia y pues podemos empeorar este círculo vicioso y no mejorar el transporte de oxígeno o la isquemia tisular. Acá también hay unos mecanismos compensadores, entonces tenemos la formación del coágulo en el sitio de la hemorragia y esto va a desencadenar la respuesta de estrés, va a producir una vasoconstricción y va a aumentar la frecuencia cardíaca, que aquí también es importante esto que lo sepamos porque así pues entendemos la parte de la clasificación del shock con la medida de los signos vitales. También van a haber respuestas neuroendocrinas, el sistema de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistemas simpáticos, los vasoreceptores, que van a, pues, a causar finalmente un aumento de la resistencia vascular periférica y pues esa vasoconstricción lo que nos va a hacer es comprometer pues los órganos vitales, en este caso el corazón y el cerebro, que pues se debe mantener un flujo sanguíneo más o menos con una presión arterial media superior a 60 o 70 milímetros de mercurio para que no haya sufrimiento de estos órganos vitales. Entonces, etiológicamente, pues, ¿qué nos puede causar un choque hemorrágico? Un accidente de tránsito con un politrauma, una fractura de pelvis inestable, una fractura de columna, de extremidades, fracturas expuestas, extremidades maceradas, una hemorragia retroperitoneal por un trauma pélvico, fracturas de fémur expuestas a nivel diafisario, y pues lo que más describían era un trauma de pelvis con compresión, ya sea en la clasificación de John Burgess anteroposterior tipo 3 o lateral tipo 3 también, que son los que más, como vemos en esta diapositiva, los que más nos dan, o sea, lo que más nos requieren unidades a transfundir. Entonces, al igual, esto va pues de la mano con las fracturas expuestas de fémur. Entonces, fracturas expuestas de fémur y fracturas de pelvis inestable presentan un mayor gravedad y una mayor necesidad de transfusión para el paciente. Entonces, la pérdida sanguínea, según la localización de la fractura, pues esto nos compete bastante saber, pues según el tipo de fractura, cuánto más o menos nuestro paciente va a perder de sangre estimada. Entonces, si tenemos una fractura de la pelvis, si tenemos un anillo pélvico inestable, va a haber un sangrado de 1500 mililitros, que esto ya es pues masivo y es exsanguinante para el paciente. Si tenemos una fractura de fémur expuesta sobre todo, pues va a sangrar más o menos de 1000 a 1500. Y si tenemos una fractura de tibia o de húmero, estas van a sangrar de 500 a 750 mililitros. Entonces, para estadificar el shock, esta tabla es súper importante. Entonces, tenemos en el tipo 1 que es los que están verde. Entonces, los que están, pues, obviamente, entre más temprano cojamos al paciente y más rápido hagamos el control, pues, obviamente vamos a evitar que progrese pues, al color rojo, que es lo que no queremos que llegue el paciente.
Entonces, en la clase uno tenemos una pérdida sanguínea de 750 mililitros, menos de 750 mililitros, y el cuerpo pues va a compensar acá pues más fácilmente, los signos vitales se van a mantener casi normales, una frecuencia cardíaca menor a 100, una presión arterial normal, y pues el estado de conciencia no se va a alterar. Y pues puede requerir cristaloides, o lo podemos tratar con cristaloides em, inicialmente. En la tipo 2 o ya la columna amarilla va a estar una pérdida moderada, es decir, de 750 a 1499 mililitros, que esto va a repercutir más o menos del 15 al 30% de la pérdida sanguínea. Ahí ya vamos a tener taquicardia, entonces vamos a tener un paciente con 100 a 120 latidos por minuto más o menos, una presión arterial sistólica que se va a disminuir y vamos a tener un paciente que va a estar ya más ansioso, agitado, el gasto urinario va a empezar a disminuir. Aquí la importancia pues de ponerle sonda a los pacientes para tener esa cuantificación del gasto urinario. Y en la clase número 3 o ya la roja, en la 3 y la 4 que son estos dos estados, en la número 3 es una pérdida grave de 1500 a 2000, que esto significa más o menos del 30 al 40% de pérdidas sanguíneas. Los mecanismos de compensación aquí ya van a empezar a fallar de una forma evidente. La presión arterial pues se va a caer, la taquicardia va a empeorar, va a estar mayor a 120 latidos por minuto, va a haber taquipnea también, el gasto urinario pues se va a caer y el paciente va a presentar ya acá una alteración del estado de conciencia, una confusión mental y pues aquí ya tenemos que empezar a usar sangre y pues cristaloides. Y en la 4 ya es cuando tenemos una pérdida masiva, más de 2000 cc, que esto va a significar más del 40% de la pérdida sanguínea. Es una situación casi que de paro inminente. Va a haber una taquicardia extrema con pues una frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos por minuto. Va a haber una hipotensión pues inmediata, severa. El paciente va a estar anúrico, letárgico y pues ya va a requerir una activación para, para protocolo de transfusión masiva y pues va a requerir intubación orotraqueal si el Glasgow llega a disminuir menor a 8. Entonces, estos tres factores, que es la triada pues, letal, es la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, van a estar asociados con una alta mortalidad. Entonces, va a empezar con una hipoxia, hiperglucemia, hipocalcemia, acidosis, hipotermia y pues la coagulopatía, que estos tres últimos pues son los más letales para el paciente. ¿Qué más tenemos? Tenemos que debemos ver el nivel pues, del paciente, del estado de conciencia. Pues el paciente se va a presentar agitado, somnolento, va a haber una alteración aquí en su estado. La piel va a estar fría, húmeda, sobre todo en las extremidades, las manos, los pies. El paciente va a estar oligúrico, va a estar taquicárdico, hipotenso, taquipnéico. El pulso va a estar rápido, pero filiforme y aquí hablan de los diagnósticos de los falsos negativos en los pacientes adultos mayores. Y esto lo que quiere decir es que pues hay adultos mayores que toman beta bloqueadores, entonces tenemos que tener en cuenta pues la valoración primaria de los pacientes y saber qué medicamentos toman para que no haya un falso negativo pues en este caso. Sin embargo, pues tenemos que ver el paciente integralmente para poder definir pues si esto es más de los medicamentos del paciente o más por su trauma inicial, obviamente. Tenemos pues el diagnóstico clínico y los estudios complementarios. Entonces, em, tenemos acá, pues debemos mirar el piso, qué tanto sangrado hay en el piso o en las compresas pues que usen, el pecho cómo se está expandiendo, el abdomen si tiene alguna herida, en la pelvis si pues también tenemos alguna herida o si pues la sentimos inestable, que también ahorita vamos a hablar de eso, o pues un hueso largo si tiene una fractura expuesta. ¿Qué indicadores de hipoperfusión tenemos? Tenemos hipoperfusión global e hipoperfusión regional, pero pues todo está ligado con lo que hemos hablado. Paciente con taquicardia, ansiedad, oliguria, un llenado capilar lento, alteración del sensorio del estado de conciencia, un lactato sanguíneo elevado en los gases arteriales, una saturación de oxígeno pues disminuida,
Y en la parte regional, pues hay marcadores, pues ya cardíacos, pues una isquemia de difusión miocárdica con un electrocardiograma. Debemos tomar también perfil hepático, renal, cuantificar el gasto. Y pues tenemos acá también la parte de la capnometría, cuando pues el paciente está intubado, también ver cómo actúa esta curva. En la parte pues ya de reanimación del control de daños, ¿en qué pacientes está indicado iniciar? Pues en estos pacientes que tengamos una presión arterial sistólica menor a 90, un índice de shock mayor a 1 en adultos, em, un CO2 de menor a 26 a 28, una fractura de pelvis, pero una fractura de pelvis que sea inestable, un FAS positivo, un lactato mayor a 2,5, un déficit de base mayor a -6 y un INR mayor a 1,5. Aquí tenemos pues varias estrategias multimodales sobre todo. El objetivo es pues limitar primero esa pérdida sanguínea, prevenir la coagulopatía de la que hablamos y pues aquí lo que queremos hacer es este control precoz o definitivo de la hemorragia, ya sea pues con torniquete, era una de las que mencionaba el artículo, una pues reanimación con cristaloides y con transfusiones sanguíneas y un uso temprano y equilibrado pues de los hemoderivados. Acá, bueno, la tría letal de la que hablábamos, acidosis, hipotermia, coagulopatía. Esto es que la mortalidad pues se dispara y el Early Total Care, que es la fijación definitiva e inmediata de todas las fracturas. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta nosotros como ortopedistas pues cuándo podemos hacer una fijación definitiva en una fractura expuesta y cuándo tenemos que tener en cuenta pues el estado global del paciente para no causarle pues un segundo golpe y no empeorar esta calidad de este paciente. Entonces, por lo menos si tenemos un paciente pues que esté politraumatizado, que tenga todas las características que he mencionado y le vamos a hacer, no sé, un fresa endomedular o una cirugía que dure más de 30 minutos, que es lo que dicen las guías, es decir, esas cirugías de control de daños deben durar menos de 30 minutos para no comprometer la vida del paciente porque pues en estas cirugías prolongadas, sobre todo cuando hay un fresado, se van a liberar detritos grasos, se va a liberar más citoquinas proinflamatorias que pueden pues irse a la circulación pulmonar y pues que pueden agravar este choque. Acá pues también es importante mantener la temperatura del paciente, entonces mantener una temperatura mayor a 35 grados, pues porque ya menor lo consideramos hipotermia. Em, y también pues tener en cuenta que pues el damage control en ortopedia pues va a consistir como en priorizar primero la estabilización hemodinámica pues del paciente y que deben ser procedimientos quirúrgicos que deben ser provisionales, mínimamente invasivos, que deben ser pues rápidos, como les decía, menos de 30 minutos como pues una colocación de fijador externo, preferiblemente pues sin usar intensificador de imagen, pues una estabilidad de la fractura para controlar el sangrado y pues no empeorar el estado global del paciente. Y pues aquí tener en cuenta que el fijador externo no es un tratamiento incompleto en este caso, sino verlo como una herramienta para reanimar ese paciente así como si fuera por lo menos una transfusión sanguínea, porque nosotros vamos a ayudar al control, pues estabilizando la fractura y el control del sangrado. Entonces, en esta hora dorada, no está corriendo la diapositiva, ya, ya. Entonces, aquí en esta imagen, lo que, pues este esquema lo que nos va a decir es que tenemos pues varias etapas de esta reanimación. Entonces, el ground cero o el prehospitalario va a ser como la evaluación inicial, va a ser pues un transporte rápido, por lo menos desde donde empieza la escena del paciente, que es el accidente de tránsito, un transporte rápido
en donde debemos pues detener el sangrado y pues prevenir la hipotermia. Y esto lo podemos hacer mediante pues mantas térmicas y pues en caso de que el paciente pues tenga una fractura por lo menos en un hueso largo, pues podemos utilizar un torniquete mientras que lo llevamos al paciente pues al sitio donde se va a atender pues integralmente. En la etapa REBOA, que esto es algo más pues que mencionaban, pero es más como para radiología intervencionista o cirugía general, que es el balón pues mecánico que se usa para hacer un colapso, para pacientes que tengan un colapso cardiovascular inminente con una presión arterial sistólica menor a 70 milímetros de mercurio que no van a responder a la reanimación inicial. Entonces es como un balón inflable que va dentro de la aorta y va a ocluir el flujo y detener estas hemorragias masivas mientras podemos realizar el control del sangrado intraquirúrgicamente. Bueno, en la etapa 1, que es la cirugía o el control de daños inicial, pues para nosotros como ortopedistas es ver las cirugías, pues sí, las cirugías las patologías que amenazan la vida. Entonces, por lo menos si tenemos un paciente con una amputación parcial que esté con un sangrado activo, pues debemos controlar o pues hacer la ligadura de estos vasos que estén sangrando para poder, pues, como les he venido diciendo, controlar la hemorragia. La resucitación, pues, transfusiones, es una de glóbulos rojos, una de plasma, una de plaquetas, que también vamos a hablar de esto más adelante. Y en la etapa ya 2 lo que hablan es que es la fase ya de optimizar el paciente cuando hemos hecho el control de daños. El paciente pues se va para la UCI, tenemos, pues lo vamos, entre comillas, mejorando fisiológicamente. Aquí no importa tanto, pues, que esté con una reducción anatómica, sino que esté o sea, que esté mejor para poder llevar a cabo la segunda cirugía de la conversión de la osteosíntesis definitiva, en nuestro caso. Corregir, pues, agresivamente la acidosis, la hipotermia, la hipocalcemia y pues obviamente tenemos que hacer un examen completo del paciente para ver qué otras, como va a ser un paciente que normalmente, pues generalmente, no normalmente, sino generalmente va a estar pues con alteración del estado de conciencia, pues tenemos que identificar todas las lesiones que tenga en todas las partes del cuerpo porque se nos pueden pasar por el estado del paciente, pues debemos desvestirlo y examinar todas las extremidades, el tórax, el abdomen para ver y tratar al paciente integralmente. Y en la etapa número 3 pues ya es entre las 48 y 72 horas, cuando ya el paciente esté mejor fisiológicamente, ya normalizado en UCI, pues ahí sí podríamos pensar en pues comenzar a realizar los procedimientos definitivos, em, pues pues con las osteosíntesis definitivas. Entonces, lo primero, frenar el sangrado masivo, entonces usar torniquetes si hay un sangrado arterial exsanguinante o pues un empaquetamiento progresivo, pero es más compresivo, pero esto es más en caso pues de cirugía general, pero pues lo mencionaba. La estabilización pélvica inmediata pues en urgencias, entonces colocar una fronda pélvica. Si tenemos una fractura de pelvis inestable, esto va a hacer que se reduzca pues el volumen pélvico y se controle el sangrado. La reanimación, pues el control de daños, entonces priorizar la estrategia, como les decía, una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma, una unidad de plaquetas, limitar los cristaloides para evitar esta coagulopatía por dilución y pues mantener una hipotensión, entre comillas, permisiva. Si no hay pues un trauma craneoencefálico, nos describían, y una fijación externa rápida en el quirófano menos de 30 minutos con un control local de daño, pues mediante fijadores externos o pues puenteos rápidos, ciclamp en caso de utilizarlo, y pues no pensar aquí en este momento en una osteosíntesis definitiva por la estabilidad del paciente. El objetivo es una estabilidad mecánica para disminuir el dolor, el embolismo graso y pues el sangrado óseo que nos va a empeorar el estado del paciente. Entonces, en los objetivos debemos restaurar de forma inmediata ese volumen sanguíneo circulante con una adecuada para mejorar la capacidad del transporte de oxígeno.
y pues detener esta hemorragia. Entonces, para realizar esta restauración del volumen sanguíneo, entonces podemos realizar aporte de fluidos intravenosos, que aquí lo tenemos, bueno, acá, entonces una administración de cristaloides, entonces pues importante que no lo había dicho, em, la canalización con pues vías periféricas, recomiendan un Yelco de 14 o 18 para poder realizar esta reanimación agresiva inicialmente. Entonces, aquí tenemos otro algoritmo también que nos va a enfocar como esta evaluación y manejo del shock. Entonces, si tenemos una clasificación, si tenemos una clasificación de 1, 2, 3 o 4, entonces tenemos que hacer el control sanguíneo, pues llevar el oxígeno, o sea, subir la saturación de oxígeno, los accesos venosos, una fluidoterapia, recomendaban también el ácido tranexámico y unas medidas externas, recomendaban pues si era la pelvis inestable, una fronda pélvica o una férula de Thomas, que vamos a hablar más adelante, que son las que se usan para las tracciones cutáneas cuando hay una fractura dioficiaria de fémur. Acá pues lo dividen en respondedor inmediato, respondedor temporal o no respondedor. Entonces, aquí tenemos que el respondedor inmediato o respondedor temporal lo clasifican ahí en el mismo, es decir, un paciente que vaya a responder o sea, hemodinámicamente responde a la fluidoterapia, a la reanimación hídrica. Entonces, aquí pues podemos pensar también en aplicar el ácido tranexámico y ya podemos pensar en llevar al paciente ahora sí a una tomografía para poder identificar pues si hay algún sangrado interno o pues qué otras lesiones pueden estar afectando a este paciente que comprometan la vida. Y cuando el paciente no responde, está inestable hemodinámicamente, pues es preferible hacer un FAST para identificar esa causa de sangrado, poder tratar de estabilizar el paciente, pero no se recomienda llevar a pues set de radiografías o TAC cuando tenemos un paciente inestable por el riesgo de que nos entre en paro pues en imagenología. Y aquí es pues estar evaluando constantemente porque esto va a ser algo que es dinámico, o sea, el paciente siempre puede estar cambiando, entonces tenemos que monitorizar el paciente y vigilarle la estabilidad hemodinámica, eh, enviar el paciente pues a la UCI para hacer pues controles paraclínicos y pues ya cuando el paciente, si vemos que el paciente no responde, pero ya tenemos el paciente pues con su fluidoterapia inicial y la transfusión, pues llevarlo a cirugía para poder realizar el control del sangrado, porque si no el paciente no, pues no nos va a mejorar. Entonces, acá lo que les decía, obtener los accesos vasculares, los accesos pues, de 16, 18, utilizar una hipotensión pues permisiva, realizar una reanimación hemostática, manejar esta coagulopatía asociada y realizar la cirugía de control de daños. Aquí no lo dividen por etapas. En la etapa 1, entonces, que es la leve, podemos utilizar la fluidoterapia y pues esto es más dinámico, más clínico, dependiendo del paciente, cómo nos vaya a responder. Entonces acá el paciente en la etapa 1 se va a encontrar compensado, van a haber unos signos pues, cutáneos de pronto palidez o frialdad o una taquicardia inicial, pero pues aquí la presión se va a mantener normal y pues es importante la fluidoterapia inicialmente en la etapa 1. En la etapa 2, lo que nos va a decir es que el paciente pues tenemos que también infundir esta carga inicial de líquidos y al infundir esta carga el paciente va a mostrar una mejoría, una normalización. Aquí sí va a estar alterada la presión arterial sistólica, entonces se va a tender a revertir la taquicardia, la frecuencia cardíaca va a empezar a bajar y a estabilizarse el paciente y pues va a tener una capacidad más
pues mejor de compensarse. En la etapa ya número 3, pues el paciente va a tener una hipotensión franca que no va a responder pues a una carga de prueba que le vamos a hacer. Entonces tenemos que, aquí ya lo que significa es que esto superó como esta compensación hídrica simple y tenemos que ya pensar en que se está cruzando la línea de un shock descompensado y se va a requerir una reanimación con hemoderivados, y pues ya un control quirúrgico, no más pues inundar el paciente con cristaloides, sino un control del sangrado. Entonces, acá tenemos el 25% de los pacientes con politrauma van a desarrollar una coagulopatía inducida por este mismo trauma. Entonces se recomienda que se restaure volumétricamente con estos hemoderivados, con cristaloides y o sea, las metas es que tengamos una hemoglobina mayor a 8, un fibrinógeno mayor a 100, plaquetas mayor a 100.000 y pues que tengamos unos tiempos de coagulación pues ya em, pues normales en metas. La fluidoterapia, entonces vamos a empezar pues con un bolo de 1500 en la reanimación inicial y pues en la fase 2 vamos a dejar una dosis de mantenimiento. Que esta dosis pues usualmente en adultos es 20 mililitros por kilo y pues en pacientes es de menos de 40 kilogramos. Y tenemos también que van a haber o sea, tenemos soluciones cristaloides balanceadas como el lactato de Ringer, que pues se pueden usar, pero digamos la solución salina no la recomiendan en trauma craneoencefálico. Acá lo que nos va a llevar pues ya a lo que sabemos mejoría de la hipoxia y pues de la hipotermia con las mantas térmicas cubriendo al paciente para mejorar su temperatura. Y aquí, pues, mencionaban lo de la limitación del uso de cristaloides porque, pues, cada vez debíamos ser más restrictivos por el riesgo de hemodilución. Se disminuye el transporte de oxígeno si hemodiluimos el paciente. Y, pues, también dice que se observan mejores resultados con los productos sanguíneos en comparación con reanimación con cristaloides, o sea, es preferible ponerle sangre al paciente, o sea, glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que inundarlo pues de cristaloides. Y pues en la fase posterior a la reanimación, em, este pues líquido requerido para la administración de soluciones, junto con las requeridas para la nutrición, no debe exceder los 2 mililitros por kilogramo hora. Los cristaloides no solo se van a requerir para la suplementación de líquidos, sino también van a ser pues vehículos para la administración de los medicamentos que debemos ponerle a los pacientes, como por ejemplo antibióticos, los sedantes, los inotrópicos, los vasopresores. Y pues de los vasoactivos describen la vasopresina como la mejor estudiada y pues que reemplazan como, o sea, no promueven la vasoconstricción excesiva, pero sí pues nos van a ayudar a mejorar la parte de la presión arterial media. Acá tenemos pues la transfusión de hemoderivados de forma precoz, que era lo que veníamos hablando. Cada aumento de un minuto en esta terapia de resucitación pues intravenosa invasiva o sea, se asoció con un aumento del 2% en la probabilidad de la mortalidad a los 30 días. Por eso es que es tan importante comenzar pues esta reposición hídrica y por eso es que es tan importante la primera hora de este pues del manejo en los pacientes con choque hemorrágico. Acá pues la dosis de 1 gramo de ácido tranexámico en bolo, luego continuar con 1 gramo de infusión continua endovenosa y pues se puede pasar en 8 horas. Sin embargo, este ácido tranex, no sé por qué sale así. Bueno, también recomendaban como la parte de pues de administración de calcio y la parte pues ya como intervenciones ortopédicas específicas
Entonces, tenemos la prueba de compresión y distracción pélvica. Esta es la maniobra de Eriksen y Volcomer. Se realiza una sola vez en un paciente donde sospechamos una fractura de pelvis inestable. Es una maniobra de exploración física que consiste, o sea, nos va a ayudar a evaluar la estabilidad del anillo pélvico si tenemos esta sospecha. ¿Cómo se hace esta prueba? Entonces, con las dos manos posicionadas en la espina ilíaca anterosuperior bilateralmente, se va a aplicar una fuerza firme y sostenida hacia afuera y hacia abajo, como intentando pues abrir la pelvis. Y vamos a tener un hallazgo positivo, pues si el paciente le genera dolor o si el paciente tiene por lo menos, si se siente, o sea, sentimos como una inestabilidad o un movimiento anormal. El objetivo pues es para evaluar la integridad de los ligamentos acroiliacos posteriores y los componentes óseos posteriores también. Se puede hacer, pues se debe hacer con el paciente de cúbito supino, pero también describen que se puede hacer con el paciente de cúbito lateral. Y pues en el contexto de un paciente con trauma energía como un politraumatizado, lo que debe hacerse es, si esa pelvis se siente inestable, pues proceder a poner la fronda pélvica y pues no repetir esta maniobra. Entonces, ¿cómo se pone esta fronda pélvica? Es importante, pues debe colocarse a la altura de los trocánteres mayores. Se puede hacer con una sábana y con unas pinzas Rochester, que es lo que tenemos acá a la mano en el hospital. No ponerlas en la cresta ilíaca, sino a nivel de o sea, del trocánter mayor. Esto lo que nos va a ayudar es pues a cohibir temporalmente el sangrado venoso y estabilizar pues mecánicamente estos fragmentos óseos que nos pueden estar como rompiendo la vasculatura y aumentando el sangrado. Y si por lo menos tenemos un paciente que está en clase 3 o 4, pues activar el protocolo de transfusión masiva en estos pacientes. La fronda pélvica, pues ponerla pues, de inmediato y pues si tenemos, pues a controlar las otras patologías del paciente en compañía o integralmente con las otras especialidades que se encargan del trauma toracoabdominal, como por ejemplo cirugía general o radiología intervencionista en el caso de la angioembolización, si el sangrado es predominantemente arterial. Acá está la férula de Thomas que les hablaba, que es una férula pues que se pone para poner la tracción cutánea cuando tenemos una fractura diapiciaria de fémur, ya que pues sabemos que debemos llevar al paciente a cirugía en las mejores condiciones para evitar el segundo golpe. Ay, el doctor Anderson levantó la mano. Fabiana, buen día. Recuerde ajustarse al tiempo. Ay, sí, perdón. No sé. Pues lo dejo hasta ahí o ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta. me faltan como 10 diapositivas. Acuérdese que estamos calificando también, es un ítem de calificación de charlas, el uso adecuado. Es un tema muy interesante, a mí me gusta mucho este tema, pero siempre en todo escenario que nos vamos a exponer a dar un tema, tenemos que ajustarnos al tiempo que nos den. Y en la escuela le Listo. dan a unos 7 minutos para presentar esto. En un congreso en general son 15. Y yo les estoy dando un montón, 30. Entonces ya llevamos 41. Si faltan 10, entonces el planeamiento de la charla no fue para esta presentación. Sí, señor. Termine, por favor. Listo, ya voy a agilizar esto. Bueno, acá entonces en la parte de la aplicación de fijación externa, pues indicaciones absolutas, pues qué pacientes fijar, pacientes en estadio 3 o 4 que no responden adecuadamente a los fluidos, que tengan un sangrado activo, las fracturas de pelvis inestables con la fronda pélvica y pues pacientes con fracturas de huesos largos, lesiones de tejidos blandos, fracturas expuestas que sean pues amputaciones parciales
que tengamos una sospecha de síndrome compartimental. Los principios pues, fundamentales, la regla de los 30 minutos, que no nos debemos demorar más de 30 minutos en la aplicación del tutor externo, pues del control de daños, el tutor externo en estos casos, que pues los beneficios biológicos que tenemos es evitar pues el segundo golpe con este pues posicionamiento de los tutores, un efecto de tapón mecánico en la parte del pues tanto del fijador externo como en la pelvis, y los marcadores pues metabólicos que se deben pues llevar el paciente, o sea, para poder reintervenir un segundo tiempo, un lactato menor a 2,5, una base corregida de menos 4 y pues tener unos tiempos de coagulación en metas y una temperatura mayor a 36 grados. Esto es como pues un resumen de todo lo que hablé. Em, pues el manejo inicial, esto no lo voy a repetir porque ya lo dije. Lo mismo es, todo esto es como pues un resumen ya para finalizar. Los objetivos de la reanimación, tenerlos muy claros, detener el sangrado, restituir el volumen, nivel de hemoglobina entre 7 a 8 en pacientes críticos, el uso del plasma fresco y congelado en plaquetas. Y pues uno de los factores determinantes para la clave del éxito es actuar rápido en el paciente politraumatizado, el trabajo en equipo, comunicación interdisciplinaria. Pues es un tratamiento que pues es todo un reto, requiere pues conocimiento de todas estas medidas que hemos hablado y que el tratamiento pues de cada paciente va a depender de pues disponibilidad de diversos productos. Y pues si tenemos un centro que no, si estamos en un centro que no está equipado para tratar estos casos, pues realizar la estabilización pues primaria antes de trasladar al paciente. Muchas gracias. Gracias, Fabiana.